SER Podcast. Noche de Ágora en Hora 25 con Pablo Iglesias. Buenas noches. Buenas noches, Aimar. Carmen Calvo. Buenas noches. Hola. Y José Manuel García Ganargallo. Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy os veo mucho mejor. ¿Ah, sí? ¿Tan mal estábamos el lunes pasado? No, que No, nos era ves. El pasado estaba recién es verdad. operado de mis ojos. A mí no me Mira, podías momento aquí en ver. África. Yo te podía. A mí te no eché me de podías menos, ver. Te oí, pero te eché de menos. Se han hecho muchos memes con las imágenes del lunes pasado. Sí. Sí. Bueno, venga, vamos a iniciar el Ágora en unos minutos mirando a Italia, al profundo debate que se ha abierto en el país sobre si hay que ilegalizar o no los movimientos neofascistas tras las violentas manifestaciones de Sestavo, en lo que estos grupos sembraron el caos en Roma, asaltaron por la fuerza la sede del mayor sindicato del país. Vamos con todo ello ahora, pero acaba de llegar a Torrejón el primer vuelo de la segunda fase de evacuación de afganos que colaboraron en su día con España y que mes y medio después de la llegada de los talibanes han conseguido ya salir del país. Estos han tenido que salir por su propio pie, han tenido que llegar por su cuenta a la frontera con Pakistán y ahí así España los ha recogido. Marina Fernández. A ellos y a sus familias, muchas mujeres y menores, unas 84 personas en total, y ese mismo periplo han tenido que enfrentar las otras 150 que está previsto que lleguen mañana. Van a pasar la noche en la base de Torrejón de Ardoz, donde los han recibido los ministros de Exteriores y de Defensa. Para evitar el colapso de Afganistán, que su economía se hunda, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido hoy a la comunidad internacional que inyecte liquidez en el país. El PEVOL, que acaba de ampliar hasta mañana por la mañana, por lo menos, el confinamiento de unas 3.000 personas en La Palma por los gases tóxicos que está dejando el paso de la lava por un polígono industrial. Su portavoz ha confirmado además que tenemos un viento del oeste que echa directamente las cenizas, en particular sobre el aeropuerto de Mazo. El pronóstico para las operaciones hoy y probablemente 2 días más es malo. Se buscan profesionales de albañilería, fontanería, electricidad o encofrado, personal cualificado para la construcción, si queremos, advierte la patronal del sector, ejecutar los fondos europeos. Nosotros hemos calculado que con la llegada de los fondos europeos durante este año y el año que viene vamos a necesitar alrededor de 700.000 trabajadores. Y tenemos escasez a día de hoy, con lo cual previsiblemente en el año que viene vamos a tener dificultades de poder ejecutar todos los proyectos. El precio de la luz, que mañana se mantiene y por el que la acería Sidenor ha decidido parar la producción de una de sus plantas uno de cada 3 días de aquí a que termine el año, ha enfrentado hoy a los socios de gobierno de coalición. Simplemente plantear la posibilidad de ceder cuando las medidas ya han sido aprobadas es deslegitimar al gobierno, pero fundamentalmente Unidas Podemos critica el mensaje que envían las reuniones que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, está manteniendo con las eléctricas. Hoy ha recibido a Acciona y el miércoles tiene en la agenda a Iberdrola y a Naturgy. Por estos encuentros le han preguntado a la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Hay que conciliar intereses, ha dicho Isabel Rodríguez. El gobierno no ha dejado de actuar ni dejará de actuar y haciendo compatibles los intereses de la ciudadanía, de los consumidores, pero también de las industrias que se ven afectadas por el consumo energético y desde luego teniendo en consideración las opiniones de las compañías eléctricas. Y para terminar, cantidad de primeras obras de Carlos Saura llevan música mía, las primeras obras de Víctor Erice también. En fin, de Anchone Ezeiza, de muchos otros directores de cine, llevan música mía. En una palabra, durante un cierto tiempo yo fui casi el compositor oficial de Producciones Elías Querejeta. Así explicaba parte de su trayectoria el mismo, el compositor vasco Luis de Pablo, que ha muerto a los 91 años en Madrid, dejándonos más de 300 obras y bandas sonoras como esta, la de La caza, de Carlos Saura. En un minuto, el Ágora en Hora 25. Se ha abierto de par en par ya esta tarde en Italia el debate sobre si hay que ilegalizar o no a los movimientos fascistas y en concreto a Forza Nuova, una formación cuyos dirigentes y altos cargos participaron este fin de semana en manifestaciones muy violentas que acabaron con el ataque a la sede del principal sindicato del país. Se valieron de una manifestación contra el pasaporte sanitario, terminaron asaltando el sindicato, hirieron a 4 personas en el asedio a un hospital y a raíz de esto, hoy, esta tarde, el Partido Demócrata, que es el principal partido progresista allí en Italia, ha registrado en el Parlamento una moción en las 2 cámaras llamando a ilegalizar estas formaciones. Ahora todos van a tener que retratarse, van a tener que votar esta moción.
a favor o en contra de ilegalizar a los fascistas. Corresponsal Joan Soles, buenas noches. Buenas noches, Aimar. La disolución en Italia de toda organización neofascista ha comenzado. La moción de disolución, registrada ya en el Parlamento, se discutirá esta misma semana. El gobierno del primer ministro Draghi podría anticiparla por decreto ley o bien esperar una resolución judicial. Está por decidir todavía. Los grandes partidos de la derecha, los conservadores de Forza Italia de Berlusconi, los derechistas de la Liga de Salvini y los posfascistas de Meloni se oponen y en contrapartida proponen la prohibición también de grupos radicales de la izquierda, si bien no han desencadenado altercados recientemente, condición sine qua non según las leyes italianas para proceder contra ellos. Con la ilegalización de los neofascistas, Meloni, de Fratelli d'Italia, en la oposición, primer partido en el país según las encuestas de intención de voto, teme la misma suerte que Forza Nova. Así lo ha expresado tras participar en un mitin de Vox en Madrid. El primer partido de Italia, ha dicho Meloni, es decir, la formación que dirige, va disuelta porque lo decide otro partido. Este es el juego. Quien se expresa contra el gobierno, añadido en referencia a su persona, es tratado de delincuente y fascista, con lo cual la única oposición queda fuera del arco republicano. La realidad es otra muy distinta. Es la ambigüedad de los neofascistas de Meloni. Rechazan el fascismo porque es, dicen, una época pasada, pero no la herencia ideológica del fundador del fascio, el dictador Mussolini. Dice la Constitución italiana expresamente que se prohíbe la reorganización bajo cualquier forma del partido fascista de Mussolini. Y hay una ley posterior, 6 años posterior a la Constitución, que concreta más. Dice que se excluyen de la vida pública aquellas asociaciones, movimientos o cualquier tipo de grupo que sigue fines antidemocráticos propios del partido fascista, exaltando, amenazando o usando la violencia como método de lucha política, que parece algo muy parecido a lo que ha sucedido este fin de semana. Más allá de Italia, donde la extrema derecha profundamente identitaria está cambiando de piel, es en Francia. Allí está Marine Le Pen, que podemos decir es la representante oficial de la extrema derecha con su partido heredero del Frente Nacional que fundó su padre, pero en los últimos meses y especialmente en las últimas semanas se está haciendo fortísimo un hombre que todavía ni siquiera es candidato oficialmente a las presidenciales como tal, es Éric Zemmour, un opinador, columnista de tesis extremas respecto a la inmigración, al feminismo, al islam, a los gays, y que está causando furor en una parte grande de la población francesa cuando defiende, por ejemplo, la teoría del gran reemplazo, que consiste en creer y en difundir que hay una supuesta operación en marcha para sustituir a la población autóctona de los países de Occidente por musulmanes y africanos. Alejandro Becerra. El hombre es un depredador sexual. Francia y Europa, habiéndose vuelto mujeres, se han declarado tierra abierta, esperando a ser fecundadas por la virilidad venida del extranjero. Esta es una frase de Éric Zemmour, un más que probable candidato a las elecciones presidenciales de Francia. Bonjour à tous. Mais non, ça n'a aucun rapport avec la présidentielle. Zemmour es ahora un polemista socarrón de extrema derecha que se define como un patriota reaccionario. Su papel como periodista y escritor es ahora una bomba de barro mediático. Qu'il faut franciser la pratique de l'islam, comme les juifs l'ont fait. Hay que francesar la práctica del Islam, dijo hace unas semanas en CNews, una especie de Fox News en Francia. Su discurso con la inmigración es aún más radical que el de Marine Le Pen. Considera que está habiendo una auténtica sustitución de la población francesa católica por inmigrantes magrebíes, hasta el punto de que si no cambian de nombre y adquieren uno francés, estaría dispuesto a expulsarles. Pero es que hay mucho más. On choisit sa sexualité, Éric Zemmour? Ah oui, on choisit sa sexualité, oui, jusqu'à preuve du contraire, oui. La homosexualidad es una elección y si los homosexuales quieren tener hijos es por puro capricho, dijo hace un año. Y sobre las mujeres, Zemmour considera que el poder solo reside en lo masculino. Una de las mejores bazas del personaje es el ostracismo mediático al que le ha condenado la opinión pública francesa. CNews o Le Figaro lo fulminaron hace poco, pero sus declaraciones, sus vídeos, cualquier palabra que diga acaba de nuevo en los medios en una especie de pescadilla que se muerde la cola.
Sin ser un candidato oficial, las encuestas están dinamitando la campaña presidencial antes incluso de empezar, y algunas le sitúan en segunda posición por detrás de Macron y superando a Le Pen por la derecha. Una Le Pen que ya ha dicho que debatirá con Zemmour, aunque no tenga proyecto de país. Sin un podio todavía definido para representar a la ultraderecha, lo que es seguro es que Francia tiene delante de sus narices a un monstruo mediático dispuesto a hurgar en debates del pasado. Y por completar el mapa de lo que está pasando en Europa, en Polonia, a pesar de las protestas masivas de este fin de semana de europeístas que ven con horror el pulso que su gobierno les está echando a las instituciones comunitarias, a pesar de estas protestas, que han sido muy numerosas, hoy la presidenta del Tribunal Supremo se ha sumado a esa posición de pseudo-rebeldía, diciendo ella también que en Polonia las leyes nacionales están por encima de las europeas y que no aceptan los tribunales europeos, no aceptan que esos tribunales europeos estén por encima de los polacos, que es básicamente un principio fundamental de la construcción de la Unión Europea. Precisamente Vox aquí en España defiende lo mismo, la primacía de la legislación nacional sobre la europea. Lo han puesto por escrito en ese documento que ellos han llamado Agenda España, y que es una manera de contraprogramar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la Asamblea de Naciones Unidas. Este es el mapa de la eclosión, y en algunos casos, el de Francia es claro, de la mutación que la extrema derecha está viviendo en buena parte de Europa. Y ante esta ola, ¿qué hacer? ¿Cómo reaccionar? Carmen Calvo. A ver, yo hace ya mucho tiempo, por lo menos alguno, que me acordaba de aquello que decía Aristóteles cuando él decía la macropolítica se puede también explicar con lo micro, con lo personal, ¿no? Aquella pasarela que hacía para poder decir que la medida de todo es la persona, ¿no? Yo creo que cuando se nos ha ido pasando el enorme susto y la grandísima tragedia que supuso el fascismo europeo, la Segunda Guerra Mundial, que ha sido una verdadera hecatombe provocada por la violencia humana, conforme van pasando las décadas y nos vamos alejando de aquella hecatombe, parece que a la gente se le pasa la conmoción y volvemos un poco, con formas diferentes y con los temas que ahora nos preocupan, volvemos un poco a la misma situación, ¿no? Otra vez a que alguien pretende definir lo que es el prototipo de lo humanamente correcto y todos los demás estamos ya en los aledaños y en la incorrección. Por supuesto las mujeres, por supuesto los que son de otras, etcétera, etcétera. Es decir, la patita del fascismo que ahora vemos no apunta a nada nuevo que ya no sepamos. Y parece que cuando se te pasa el miedo de una cosa, vuelves un poco otra vez a las andadas cuando has sido incapaz de hacer el verdadero trabajo de transformación, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos ahora mismo por delante y que el límite de lo que la democracia puede asumir, hay un límite que la democracia no puede asumir, que es la violencia. Esa famosa frase que todo el mundo utiliza de comodín de todas las ideas son respetables, no, todas las ideas no son respetables todas las personas. Las ideas que no permiten la convivencia ni el respeto a los otros no pueden ser admisibles en democracia. A mí, ¿qué me preocupa? Me preocupa que ese discurso fácil del fascismo y el procedimiento mismo, esto de asaltar la sede de la Confederación General Italiana del Trabajo, que para los italianos es un verdadero trauma, porque así empezó también el fascismo en su momento, a mí ¿qué es lo que me preocupa? Me preocupa que todo esto cale en un momento donde la comunicación es muy rápida, donde al propio Zemmour lo vetan en los medios de comunicación, digamos, organizados, pero sale por las vías de las redes, por otras vías y alcanza los objetivos, y que todo esto ahora sea muchísimo más difícil de controlar, al punto de que el Parlamento italiano, la Cámara dei Deputati, va a tener que tener un grandísimo debate que hacer. Es verdad que la Constitución italiana y la alemana son militantes. En ese sentido, tienen una prohibición expresa de volver a las andadas con los partidos que provocaron nada más y nada menos que la Segunda Guerra Mundial. Pero a mí me preocupa también que el discurso de Meloni, un partido ilegaliza a otro partido. Ese debate estuvo en el Congreso de los Diputados hace unos cuantos meses, cuando se propuso también la ilegalización de algunos partidos, que lo propuso Vox. A mí, ¿qué es lo que me preocupa? Que el procedimiento
para desalojar de la legalidad algunos partidos políticos claramente al fascismo, no se haga por una vía que deje impoluta la pluralidad de la democracia. Y eso tiene que ser en vía judicial. Venga, vamos a completar una primera ronda. Pablo Iglesias. Habéis hablado, Mari Carmen, de la Constitución italiana, que es explícitamente antifascista, de una prohibición formal de que hubiera formaciones políticas herederas del partido fascista, pero en Italia uno de los partidos históricos de su sistema político era el Movimiento Sociale Italiano, con Almirante, después con Gianfranco Fini. Gianfranco Fini gobernó con Berlusconi en Italia. Quiero decir, fascistas con representación parlamentaria y partidos legales en Italia ha habido siempre. Semur tiene algo, yo creo que novedoso. Es para que los oyentes lo entiendan. Es como si Jiménez Los Santos se presentara a las elecciones. Eso es Semur. Y, digamos, eso tiene que ver con su capacidad de arrastre, su capacidad de provocación mediática. Digamos, es una figura política de un tiempo en el que los medios de comunicación construyen las figuras políticas y la diferencia entre líder de opinión y líder político se diluye. Y eso es un fenómeno muy interesante de lo que representa Semur. Problema de la ilegalización. Se dice, en Grecia ha sido ilegalizado Amanecer Dorado. Ha sido ilegalizado por asesinos, porque se han probado sus vínculos con el asesinato de Pavlos Fyssas, el rapero, y se ha probado básicamente que era una organización paramilitar dedicada a delinquir y a organizar atentados. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que perseguir los delitos. Cuando hay organizaciones paramilitares que asesinan, que matan, o cuando hay discursos del odio que incumplen el Código Penal, esto se tiene que perseguir. Pensar que el mecanismo de las ilegalizaciones de las formaciones políticas va a servir para frenar el fenómeno del fascismo, de la extrema derecha, creo que es miope, porque en los sistemas con libertad de reunión y de asociación hay muchas vías. O sea, es como, os acordaréis de Nescafé. Nescafé, por las siglas, no está solo camarada, arriba Falange Española. Es decir, puede haber 1000 nombres del que se doten los grupos de ultraderecha para participar en la vida pública y presentarse a las elecciones, o podrán renunciar hipócritamente a algunas de sus ideas. ¿Qué quiero decir con esto? No se puede delegar ni en los jueces ni en el legislador el combate del fascismo y el combate frente a la extrema derecha. Y aquí, y con esto termino, creo que es muy importante entender la lección fundamental de la República de Weimar, de Italia y de España. El fascismo no hubiera existido si la derecha no le hubiera abierto las puertas. No habría Hitler sin Hindenburg y sin von Papen. No habría fascismo en España sin la Iglesia Católica, y Mussolini no hubiera sido quien fue sin el apoyo de los monárquicos italianos. Y eso sí creo que es una lección muy interesante para entender dónde está el peligro en la actualidad. Margallo. Yo primero voy a corregir a Pablo, no era Nescafé, era Café, que era Camaradas arriba Falange y Nescafé, Española. Nescafé no existía en la época de Primo de Rivera. Te aseguro que era Café, Camaradas arriba Falange darte café. Carmen ha hecho alusión a una hecatombe que fue la hecatombe de los regímenes totalitarios, el fascismo y el nazismo. La otra hecatombe fue el comunismo de Stalin y de Mao, que dejó tantas víctimas en lucha interior como el fascismo y el nazismo juntos. Por eso el Parlamento Europeo, cuando condena los totalitarismos, condena los dos, condena el fascismo y el nazismo, y convoca, y lo hace el comunista. Y un compañero de partido de Internacional de Carmen Calvo, que es Steinmeier, el actual presidente de la República Federal Alemana, abrió la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2018 tomando una frase prestada de Hamlet, que decía: "The world is out of joint", decía: "el mundo está dislocado". Y explicaba luego que el mundo estaba dislocado porque las democracias liberales estaban perdiendo terreno respecto a las democracias iliberales o democracias populistas de izquierda y de derecha. ¿Qué es lo que define una democracia liberal? Es muy sencillo, es un compromiso con los derechos y libertades, es el Estado de Derecho, la separación de poderes, la economía social de mercado y el multilateralismo. Y eso está amenazado desde distintos frentes. Llegó a estar amenazada desde el mismo sitio donde se creó el orden liberal internacional, que fue la Casa Blanca con el triunfo de Trump. Gracias a Dios ganó Biden, que ahora está metiendo alguna pata que otra, pero eso tenemos que saber a qué nos enfrentamos. La democracia española no es una democracia militante. Sí, es contraria y prohíbe
todos los partidos que usen la violencia para utilizar sus procedimientos. Esa fue la ley de partidos políticos de 2002, que aprobó el Partido Popular en la época de Aznar con los votos del Partido Socialista Obrero Español y Convergencia y Unión. Votó en contra Izquierda Unida, el PNV y los independentistas canarios y vascos. ¿Se pueden prohibir partidos políticos? Se puede. Carmen, voy a completar su exposición. Es verdad, las constituciones que ella ha citado, que prohíben determinados partidos, hay otras dos, que son la alemana, que prohíbe a aquellos partidos que sean contrarios a la libertad y la democracia, y muy importante, a la existencia de la República Federal Alemana. Por eso hubo varios partidos que se prohibieron, fundamentalmente dos, el Partido del Reich alemán y el Partido Comunista Alemán en el año 1956. La otra es Portugal, que condena a los partidos que sean contrarios a la independencia nacional, a la unidad del Estado y a la democracia. Y en Francia, que no es democracia militante, pero ha habido una ley el 36, me parece, que se corrigió en el 72 y luego en decreto del 80, se prohibió Iparretarrak, el equivalente del separatismo vasco en el norte, la Federación Nacional Europea, neonazis, Riscota, que era una corsa, que pretendía la independencia de Córcega y practicaba actos violentos, y otro que se llamaba Al-el-Beit, que creía un islamismo independiente. ¿Se pueden prohibir los partidos políticos? Se pueden, siempre que afecten a los valores constitucionales básicos y siempre que actúen en favor de o prediquen o actúen con violencia. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, defender las democracias liberales que están en retroceso frente a las democracias iliberales. Y has citado una serie de datos. Hay uno que a mí me impresiona enormemente. Freedom House dice que este año es el año más débil en respeto de los derechos humanos desde hace 13 años. Y sobre lo que ha planteado Iglesias, de que no hay extrema derecha sin una derecha que le abra la puerta. Bueno, es decir, el mismo argumento que utiliza Pablo, y con el mismo cariño me podría decir que no hay extrema izquierda sin un Partido Socialista Obrero Español que abre a su partido, que a mi juicio es extrema izquierda, las puertas del gobierno. Es decir, tan inconstitucional es Unidas Podemos como puede ser Vox. Es decir, a ver, yo creo ¿qué es lo que pide? Pide la autodeterminación, que es claramente contraria al artículo 2. Predica una economía intervencionista, lo que va a decir su secretaria general cuando la Constitución habla de la economía de mercado, y está el pilar el que pide es la República. Todo eso está muy bien, insisto, no es democracia limitante, pero está completamente alejado de lo que es el espíritu inconstitucional, que es el espíritu de la Constitución, que es el artículo 2. Lo mismo que Vox está lejos del espíritu constitucional cuando se quiere cargar las autonomías. Por alusiones, Iglesias por alusiones. Iglesias. El razonamiento de Margallos, ¿cómo salgo yo de la acusación de que de alguna manera el Partido Popular abre la puerta a la extrema derecha? Pues diciendo que Unidas Podemos y su tradición es el equivalente a la ultraderecha. El problema es que ese argumento en la historia de España falla, por lo siguiente. En España, el único partido que reivindica el régimen dictatorial es Vox, abiertamente en el Congreso de los Diputados, diciendo este es el peor gobierno de los últimos 80 años. Y sin embargo, la tradición de la que nosotros proveemos y con todo el orgullo forma parte de los padres fundadores de la Constitución española. No es verdad, Alianza Popular tuvo problemas con la Constitución española. No es verdad, buena parte de sus diputados votaron en contra, y en este país el Partido Comunista de España forma parte de aquel consenso constitucional y de la lucha por las libertades y por la democracia. Ese patrimonio democrático la derecha española no lo tiene. La derecha española no tiene un Sandro Pertini llamando a la huelga general insurreccional y a matar nazis como si tenía la democracia cristiana italiana que combatió con el fascismo. Aquí uno de los problemas de la derecha es que nunca ha sido capaz de cortar sus vínculos y su cordón umbilical con una dictadura militar. El Partido Popular fue fundado por 7 ministros de una dictadura. Partido es decir, Popular, no, Alianza Popular. Bueno, el partido del que proviene el Partido Popular. Eso hace que en la historia de nuestro país la derecha tenga muy difícil presentar sus credenciales democráticas. No es como los democristianos italianos o incluso
como algunos antifascistas alemanes que no son de izquierdas. A partir de ahí, yo creo que el problema de la ultraderecha es algo que debería preocupar a todas las tradiciones democráticas, y yo no tengo ningún problema en incluir en esas tradiciones a los democristianos y a sectores conservadores. Cuando digo que el problema histórico del fascismo ha tenido que ver con que la derecha le abrió las puertas, esto es algo que avergonzó a la derecha europea durante muchos años. Y hay mucha gente de derechas decente en Europa que dice esto no puede volver a ocurrir. Para empezar, el partido de la señora Merkel, que no me genera ninguna simpatía, dice: nosotros no podemos tolerar que se pacte con las fuerzas políticas herederas de los neonazis. Y sin embargo, es perfectamente normal que una fuerza política poscomunista como Die Linke gobierne en Berlín o llegue a acuerdos con los socialdemócratas. Lo que queda fuera de los parámetros democráticos son las fuerzas de la ultraderecha. Y cuando digo esto, no lo digo por meter el dedo en el ojo. Pablo Casado hizo una intervención muy interesante en la moción de censura de Vox. Hizo una intervención en la que parecía un conservador de derechas europeo que decía: nosotros no tenemos nada que ver con estos fascistas. El problema es que los números son tan tozudos y tan estrictos que al Partido Popular no le ha quedado más remedio que asumir que Vox es un socio aceptable y, digamos, homologable en términos democráticos a cualquier otra fuerza política. Y esto no es verdad. Y eso ha llegado hasta el extremo de que su candidata en Madrid tiene que adoptar un discurso, un estilo, una estética, una forma propia de la ultraderecha. Yo no me imagino a Margallo diciendo las cosas que dice Isabel Díaz Ayuso, porque Margallo procede de una tradición distinta, con la que yo no estoy de acuerdo, pero que reconozco como tradición democrática. Creo que no me equivoco, ni siquiera ha sido falangista, que en este país ha sido falangista todo Dios. O sea, falangistas en este país de tu edad hay muchísimos, incluso algunos que acabaron en el Partido Comunista. Pero precisamente por eso me preocupa como demócrata que la derecha en este país no entienda lo que significa el fascismo y la ultraderecha. Vamos a ver, Pablo, yo no quiero citas, no la tengo aquí literal, pero tú recoges una cita de Monedero que impugnas la transición democrática diciendo que fue una pura operación de maquillaje para salvar los intereses financieros y económicos que querían entrar a la Unión Europea. Te lo traeré, me parece que es la segunda transición, la transición en contra de la fuente. Y luego tu filosofía es una enmienda a la totalidad a lo que significó la transición y lo que llamáis el régimen del 78, empezando por la autodeterminación, que es contraria al artículo 2, la república, que es contraria al artículo 1, que habla de una monarquía parlamentaria, lo que es la economía intervencionista. Tú tienes una filosofía que no es la que responde a la transición, y lo que explicáis siempre es que los que hicimos la transición, porque yo fui diputado constituyente, no pudimos ir lo lejos que nos hubiese gustado porque estábamos tutelados por los sables, y que ahora ha llegado el momento de empalmar con la legitimidad republicana, saltándose este periodo medio pensionista que de la transición del régimen del 78. ¿No os gusta el régimen del 78? A ver, ¿qué me dice Carmen Calvo? No pienso hablar. ¿Por qué? No. Yo creo que lo sabes, Aimar. Voy a cambiar de tercio sobre este mismo tema, para que los oyentes tengan clara una cosa. Las democracias, todas las militantes y las no militantes, en relación a su propia estructura jurídica, tienen elementos de defensa frente a esto. Lo digo para la tranquilidad también que puede suponer que sigamos construyendo un discurso realista, pero también debilitante de la fortaleza de la democracia, para sostenerse en este momento, que en fin, crisis económicas o la pandemia, etcétera, etcétera. También es verdad que la democracia es una idea y una práctica históricamente muy nueva. Hablar en la historia de la humanidad de los últimos, seriamente, sobre la base del sufragio universal popular, es decir, para hombres y mujeres, estamos hablando de 80, 90, 100 años, no estamos hablando de más. Querer algunas veces cargarle un sistema político tan delicado, tan imbatible como la democracia, porque no hay alternativa a ella, y quererle cargar tantas cosas continuamente, creo que le hacemos flaco favor. No lo digo por nosotros tres, que está en crisis. No está en crisis la democracia. La democracia va a seguir avanzando con muchas dificultades porque tiene muchas fortalezas. ¿Qué es lo que ocurre? Para que no nos inquietemos más allá de lo normal. Ocurren dos cosas que son para mí nuevas. Una, la inquietud que provoca el fascismo, que es soliviantar continuamente a la sociedad con todo,
para jalearla y para ponerla en una clave de ansiedad que explote, ahora no es tan fácil como hace 40, 50, 60 y 70 años. No es tan fácil. Porque en esos momentos, nos cogemos cualquier sociedad de esos momentos, estamos en sociedades muy pobres económicamente. La desesperación económica, más el enturbiar continuamente las ideas de alguien para enrarecer hasta el enfado general, era mucho más fácil de alimentar. En este momento, decirle a la gente que se tira cualquier aventura fascistoide, perdiendo en las sociedades desarrolladas como la nuestra, por mucho que tengamos que seguir trabajando sobre igualdad, contra bolsas de pobreza, etcétera, etcétera, pero la gente se juega una vida relativamente buena si mira a las generaciones atrás. No es tan fácil embaucar a la gente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que parece que jugueteamos con la idea, que empezamos a juguetear con la idea, que si las redes, que si los medios de comunicación les gustan estos personajes, que si Trump tenía sus programas y colocaba unas barbaridades increíbles, que Marine Le Pen ha tenido que suavizarse y por eso le sale Zemmour. Parece que jugueteamos con todo esto, pero yo tengo la impresión que por debajo el sustrato que sostiene ahora la vida es mucho más tranquilo, mucho más poderoso que lo que sostenía la pobreza de hace 50, 60 o 70 años en nuestro país. Que ahora la gente, cuando piense meterse en una aventura de estas, pierde propiedades, pierde profesiones, pierde trabajo, pierde colegio a los que van a sus hijos, pierde una pensión que le espera cuando se jubile, pierde un buen hospital que tiene. Quiero decir que son sociedades en las que perturbar no es tan fácil. Y a mí me parece que ahí perturbar no es tan fácil. Y ahí me parece que tendríamos que empezar a poner lo que decíamos antes. Todo lo que se mueva en el espacio de la violencia tiene que estar en el Código Penal, están recogidos como delito y hay que actuar. Y todo lo demás no conviene alimentarlo porque creo que tenemos sociedades que se sostienen mejor que se sostenían hace décadas. A la vista está Estados Unidos. Es muy raro encontrar a un presidente que no revalide 2 mandatos. No ha podido Trump hacerlo. Hoy está delante en las encuestas de Biden y el Partido Republicano es Trump. Muy mal. Quiero decir, a pesar del bache de Trump con Afganistán este verano, y a pesar de Biden este verano, y a pesar de eso, un Biden que no era el ala más progresista de los demócratas, que estaba como de retirada. Bueno, claro, vuelve Biden. ¿Para qué vuelve Biden? Porque la sociedad norteamericana, a pesar de todo, tampoco estaba en esa movida. Creo que esto también conviene que lo digamos. Pero su popularidad es más bajo que el de Trump. Trump. Pero creo que esto también Trump, conviene después que lo digamos. Asalta el Capitolio a la vista de todo el mundo y a todo el mundo le parece lo más corriente. Porque creamos ambiente. Esta mañana una de las noticias que escuchaba es que en uno de los botellones estos había una chica el otro día, cuando ya estaba la policía mediando y todo, y que lo estaba todo grabando y que le estaba, con problemas, porque en el Parque del Oeste ha habido problemas, y por la zona de Moncloa, Aravaca. Y había una chica que le estaba diciendo a otra, se está poniendo una noche muy divertida. O sea, nosotros teníamos un fenotipo diferente de lo que era esto. Yo creo que deberíamos de ser ahí un poco más incisivos, un poco más creativos para ver que el fenómeno es también diferente. Creo que tenemos la obligación de plantearlo también en esa dirección. Yo estoy de acuerdo con una de las cosas que ha dicho Carmen. Creo que lo que hay que perseguir son los delitos y creo que no hay atajos para combatir a la ultraderecha o al fascismo, atajos legislativos o judiciales, pero hay una cosa en la que soy menos optimista que Carmen. Lo que Carmen lo que viene a explicar es hay un sustrato democrático en la sociedad enormemente fuerte que de alguna manera nos vacuna contra el peligro de ciertos fenómenos a los que no hay que hacerles tanto caso, porque hacerles caso, digamos, los engrandece. Yo en esto no estoy de acuerdo. Creo que el problema de la ultraderecha son sus vínculos con el poder. Trump tuvo un resultado espectacular en las elecciones de su reelección, mejorando su resultado por varios millones de votos y solamente una movilización sin precedentes de los demócratas. Ojo, en un contexto de pandemia trajo un resultado que no tendría por qué haber sido así. Y, digamos, ha hegemonizado lo que representa la alternativa republicana. Es muy difícil imaginar un candidato distinto a Trump, aunque sea un ser humano distinto a Trump, digamos, como candidato de los republicanos. Y el problema de la ultraderecha, a mi juicio, tiene que ver con sus profundos vínculos con el poder.
cuando hablo del poder, hablo del poder judicial, del poder económico, del poder de decisión de una jueza que había sido cargo del Partido Popular, imputando a Tezanos a partir de una denuncia de Vox porque no le gustan las encuestas del CIS. Lo dice alguien que no comparte mucho las metodologías sociológicas de los análisis de Tezanos, pero esto me parece una barbaridad. Creo que la penetración de ideas extremistas en una parte de los jueces de nuestro país es enormemente peligrosa. Y hemos visto además como hay tolerancia frente a ciertos fenómenos. Cuando aparece un exlegionario, miembro de la seguridad privada de Vox, disparando con un arma de fuego a fotografías del presidente del gobierno, una mía, otra de Marlaska, otra de Echenique, y el juez archiva, creo que esto hubiera sido inimaginable si es un joven independentista de Alsasua con un arma de fuego haciendo lo mismo. Creo que en ese caso todos sabemos que la decisión de los jueces hubiera ido por otro lado. Y al mismo tiempo, con la excusa de frenar el empuje del independentismo y lo que representaba Podemos, creo que se normalizaron en los medios de comunicación discursos absolutamente infames y fuera de los parámetros democráticos. Y se han normalizado situaciones infames. Yo leí una noticia de La Vanguardia ayer que contaba que Ana Rosa Quintana organizó una comida para presentarle a su marido a Villarejo y que Villarejo llegó allí con un vídeo de un abogado esnifando cocaína, teniendo sexo con prostitutas y ofreciendo por 200.000 euros poner una cámara en el baño del servicio donde este tipo salía por las noches. Y esa señora sigue presentando un informativo todos los días. Así se empieza a degradar la democracia, así se abre la puerta a los discursos de la extrema derecha y creo que eso pone en peligro nuestras sociedades y que no estamos vacunados de que no se vuelvan a producir situaciones que pensamos que habíamos superado para siempre en el siglo XX. A Pablo le escandaliza que una juez decida investigar a Tezanos. A mí me escandaliza muchas investigaciones que se han hecho a miembros de mi partido que luego han quedado absolutamente en nada. Por ejemplo, ¿cuál? Pues Paco Camps, por eso me viene a la cabeza. Bueno, eso es un hecho. Y me escandaliza que se montase una moción de censura sobre una frase introducida por el juez Prada diciendo que el Partido Popular era una organización hecha ex profeso para favorecer la corrupción urbanística y que el Tribunal Supremo dijo, usted no puede decir eso porque eso no se estaba investigando, por tanto no tiene un pie jurídico. Y eso dio pie a una caída del no gobierno. Se hacen con pie jurídico. No, pero es que el juez puede... a Pablo le parece que Tezanos no puede... Porque creo que... Claro, pues con lo mismo con Tezanos, ¿no? No. Ah, no, con Tezanos no. A ver, un segundo, que se ha levantado Carmen Calvo. Se ha quedado helada de los comentarios que hace Pablo. Nos matan de frío. Tenía frío, iba por una chaqueta. El monopolio de las eléctricas hace que en la cadena SER todos los trabajadores están con jersey. De repente, no pueden pagar la luz. El aire acondicionado. No. Venga, ahora 25, seguimos. Mejor, ya entrada en calor, señora Calvo, ya un poquito mejor. Sí, disculpen, ha sido... Me dice mi director de informativos, en la radio ha sonado como si estuviera levitando porque se ha ido del micrófono. Es que vais más abrigados que yo y yo estaba pasando frío. Nada, lo importante es que estemos a gusto para empezar a debatir a fondo. Vamos a ver, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha entrado hoy con todo en el debate sobre si hay que llevar a distintos territorios de España instituciones del Estado que están ahora mismo todas bien concentradas en Madrid. Por ejemplo, se ha planteado el Constitucional a Cádiz. Es un ejemplo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este fin de semana que le parece interesante ese debate, que lo va a explorar. Respuesta de Ayuso: el Gobierno lo que busca es que los españoles odien a Madrid. Destrozar Madrid es destrozar a España. Y la izquierda da por perdida Madrid y, por tanto, lo que pretende es descapitalizarla buscando votos en otros territorios y creando de manera muy perniciosa, peligrosa e insensata agravios contra Madrid. Buscan que otros españoles odien Madrid y, por tanto, lo que quieren es que los españoles odien su propio país. Claro, después de que Ayuso dijera esto, poco carril libre le deja al presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que es de su propio partido, pero que preside una comunidad autónoma que se vería beneficiada con el ejemplo que hemos puesto de la descentralización del Tribunal Constitucional si se llevara a Cádiz. Le han preguntado esta noche a Moreno. Posición compleja, la ha defendido descentralización sí, Manon Tropo. Bueno, yo creo que hay dos cosas muy importantes. Una, España es un país descentralizado y por tanto tenemos que entender
que nuestro país es descentralizado, y descentralizado es que desconcentramos el poder y lo acercamos al ciudadano. Y lo segundo, otra cosa, es desvirtuar o vaciar de contenido la capital de España, que es Madrid, ¿no? Yo creo que la capital de España es incuestionable, desde hace ya muchos siglos es la capital del Reino de España, de nuestro país, y lo que tenemos que buscar formas audaces que permitan acercar o desconcentrar la administración del Estado sin que pierda el valor que tiene Madrid como capital de todos los españoles. ¿Hay que descentralizar instituciones del Estado, sí o no, Calvo? En ese asunto lleva el presidente del gobierno mucho tiempo, aunque haya emergido ahora, digamos, más públicamente. España en esto es un país bien curioso. Alemania tiene varias capitales, es verdad que se entiende por todo lo que supuso, en fin, la situación del periodo nazi, ¿no? Pero cualquier país con el que nos gusta compararnos tiene 2, 3 ciudades grandes importantes en las que hay instituciones del Estado. El Tribunal de Garantías Federales, el Tribunal Constitucional alemán, está en Karlsruhe, que es un pueblo como el mío, de 20 y pocos mil habitantes, ¿no? Quiero decir que somos la anomalía en este sentido, que sería mucho más normal que no solamente por razones de que tenemos una estructura territorial descentralizada, tuviéramos instituciones en diferentes sitios. ¿Y qué ocurre además? Yo creo que las palabras de la señora Ayuso son tan simples, tan planas, que casi no merece la pena. En su contrario se le podría decir a ella, parece que ha entregado la batalla del resto de España y ya solo se concentra en Madrid. Parece que no, parece que sí, da lo mismo, pero son tan planas y tan básicas, tan primitivas sus palabras, que no merece mucho la pena. Pero en el fondo de la cuestión, habrá muchos oyentes que se estén preguntando, ¿y para qué iba a servir que lleváramos el Tribunal Constitucional estamos hablando todo el tiempo de España que se va despoblando, de ciudades preciosas, medianas, que se podrían revitalizar también con instituciones del Estado. Estamos hablando de un país políticamente descentralizado, pero que todo está en Madrid. Descentralizado, pero con todo en Madrid. Tampoco tiene mucho sentido esto. Si estamos apostando por una España mucho más radial, que es a lo que nos ha llevado 42 años de desarrollo de las comunidades autónomas, es mucho más solidario, mucho más equitativo, mucho más razonable que haya instituciones también en otras ciudades sin ir en contra de lo que representa la capital, de lo que representa Madrid, y de instituciones que no se pueden mover. El Prado no se puede mover, como es lógico, por poner un ejemplo de gran institución de cabecera del Estado en materia de cultura. Pero hay otras instituciones que animarían y que estarían muy bien, funcionarios, funcionarias, otro tipo de cinturones que rodean esas instituciones. Más bien la pregunta habría que hacerla al revés. ¿Qué sentido tiene 42 años después, hablando de la igualdad de los españoles y de grandes ciudades o de sitios que lo necesitan, que todo tuviera que seguir haciéndose en Madrid? La pregunta habría que ponerla al revés. Iglesias. Sobre la importancia del locus, de la institución, un ejemplo. Pujol logró algo muy importante, que es trasladar la escuela judicial de Madrid a Barcelona. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que después de un tiempo, todos y cada uno de los jueces españoles habrían vivido un año de su vida en Cataluña. Quien diga que eso no es importante está fuera de la realidad. La clave ahora, yo creo, es preguntarnos por qué se está debatiendo de esto. Se está debatiendo de esto porque uno de los temas centrales de debates de Estado en España es la cuestión territorial. Uno de los efectos que ha tenido el independentismo después del recurso del Partido Popular al Estatut de Cataluña en el Constitucional es que el Estado autonómico ya no es un tema, digamos, que genere los consensos que generó después de la transición. La cuestión territorial está a debate y por eso se habla de esto. Y por eso Ayuso dice, no, es decir, todo en Madrid, y por eso Vox dice, si nosotros gobernamos vamos a recuperar todas las competencias de las autonomías, y por eso el Partido Popular dice, nosotros vamos a recuperar las competencias de prisiones, porque la cuestión territorial está a debate, porque el Estado autonómico está a debate. Y a partir de aquí, 2 comentarios. 1, hay algo curioso con lo de Madrid. Cuando Ayuso dice Madrid es España, pareciera que implícitamente está reconociendo que Madrid debería ser una suerte de distrito federal. Si es así, si Madrid es España, deberían ser todos los españoles los que decidieran el gobierno de Madrid. Porque si no es así, asuma usted que Madrid es una comunidad autónoma como cualquier otra. Pero si usted dice que Madrid es España, entonces todos los españoles tendrán derecho a decidir quién gobierna en Madrid. Y la segunda consideración.
Creo que hay una sobrerepresentación del ambiente madrileño en dispositivos estatales que están al servicio de todos los ciudadanos. Y a partir de ahí, aunque yo creo que algunas propuestas llegan tarde, proponer, por ejemplo, hace unos cuantos años que el Senado hubiera estado en Barcelona, que era una propuesta de Zapatero, yo creo que hubiera generado como mucha ilusión en algunos sectores de la sociedad catalana y que se hubiera podido imaginar incluso que el Senado, como pensamos los tres que estamos aquí, fuera una cámara de representación territorial como el Bundesrat alemán. Yo creo que a día de hoy eso no resultaría satisfactorio para nadie, pero que las instituciones que representan a todos los ciudadanos del Estado no estén concentrados en un territorio donde el ambiente es el que es, yo creo que es una cosa enormemente positiva porque, ojo, cada vez hay más ciudadanos del conjunto de España que precisamente por no estar en Madrid se sienten excluidos de la protección de las instituciones. Esto lo vamos a ver y lo hablábamos la semana pasada con la creación, y yo auguro que éxito electoral, de partidos provinciales, partidos que digan la única manera de que nuestra provincia tenga alguien que le defienda en Madrid es que montemos un partido provincial, y lo vamos a ver también con enormes niveles de desafección hacia el Estado de muchísimos territorios de la periferia. Margallo. Vamos a ver, primer punto. España es el país más descentralizado de la Unión Europea. Tiene una descentralización mayor que Alemania y fuera de la Unión Europea, más que Suiza, que se define como una confederación. Segundo, el decir que Madrid crece más que las otras comunidades en los últimos tiempos porque todas las instituciones están aquí es simplemente falso. Las instituciones estaban aquí cuando Leguina fue presidente, que además cogió una etapa muy buena porque cogió la entrada en la Unión Europea, y Madrid crecía menos que Cataluña en aquel momento. Por tanto, esa no puede ser la razón. Yo creo que la razón es que, gracias al régimen autonómico, cada comunidad autónoma puede elegir un modelo. Y Madrid ha escogido un modelo, porque ha sido siempre, con excepción de Leguina, Partido Popular, de poca burocracia, poco red tape, y menos impuestos, y eso ha dado resultado. Por eso ahora el tema es la armonización fiscal. Y hay que armonizar lo que hay que armonizar, lo mismo que en la Unión Europea. Y hay que dejar a las comunidades autónomas que hagan con sus impuestos lo que quieran en los que no hay que armonizar. ¿Qué es lo que hay que armonizar? ¿Qué impuestos tienen que ser iguales en todo el territorio nacional para no afectar a la competencia, ser desleales a la competencia? Los que están armonizados en Europa. El impuesto sobre la renta, que grava el ahorro, los rendimientos de las empresas, sociedades, impuestos sobre el valor añadido y el impuesto sobre el gasóleo. El otro hay que dejar a los ciudadanos que elijan. ¿Usted quiere pagar más impuestos a cambio de tener más servicios públicos o quiere tener menos impuestos en la creencia, como se está demostrando, que con menos tipos impositivos aumenta la recaudación y por tanto tienes más recursos para los servicios públicos? Pero ¿dónde se está demostrando eso, señor Margallo? Madrid. Madrid está aumentando la recaudación con más rapidez que otras comunidades autónomas porque crecen las bases imponibles. Si esto es muy sencillo. Cuanto más riqueza hay, la recaudación con menos tipos te da más recursos para servicios públicos. Eso es evidente. Y el principio de igualdad de los españoles, del que hacéis tanta gala en el Partido Popular. El principio de igualdad, ¿qué tiene que ver? El principio de igualdad de los españoles no solamente está protegido por la legislación básica del Estado, sino por la necesidad del sostenimiento del estado de bienestar, que requiere dos cosas en las que se va a jugar la estructura territorial del Estado. Ministro, la estructura territorial del Estado no nos la vamos a jugar porque el independentismo se salga con la suya, ni poner ese tipo de cosas. La estructura territorial del Estado de nuestro país nos la vamos a jugar con el modelo de financiación autonómica, que no atraísteis de ninguna de las maneras, en las que vamos a tener que poner blanco sobre negro qué hacer con el equilibrio entre territorios y personas, millones de personas de cada uno de los territorios, y con la armonización fiscal. España, para seguir defendiéndola como un solo Estado con derecho a la autonomía política de sus territorios, que esa es la idea exacta de España, requiere de estos dos elementos. Y claro, es difícil entender que cada territorio, salvo determinados impuestos, vaya a su bola, porque entonces no es fácil defender la igualdad de los españoles en lo que de verdad importa la igualdad. ¿Cómo es la Hacienda de los Estados Unidos de América? ¿Cómo es la Hacienda federal? Vamos a ver, ministro, Estados Unidos se forma de territorio y de colonia hacia arriba
con un guerrazo de por medio para crear el modelo federal contra el confederal. Nuestro país ha hecho el proceso inverso de un Estado absolutamente centralista que la dictadura de Franco agudiza al máximo, un esfuerzo que no ha hecho ningún país que yo conozca, que es descentralizar hacia abajo al mismo tiempo que se incorporaba a Europa entregando soberanía hacia arriba. Hemos hecho un proceso dificilísimo y lo hemos hecho básicamente bien para resolver problemas históricos. Y en ese sentido es muy importante defender la calidad de los servicios de los españoles, el estado de bienestar de los españoles, que es la verdadera patria de los españoles, por cierto, la verdadera patria de los españoles. Claro, ¿tú sabes que la financiación per cápita no es lo mismo en Valencia que en otras comunidades? Claro que lo sé, ministro, pero cuando tú dices eso tan asimétricamente, esa palabra que es la innombrable, pues resulta que básicamente lo que estás proponiendo es casi que cada territorio puede estar en su bol. Fijaos, ministro, esto es muy curioso. Claro, si aquí hablamos del sistema fiscal y de sistemas fiscales de las comunidades autónomas, eso es un debate que debíamos tener. Podría ocurrir que el Partido Popular de Madrid hiciera el camino inverso al que hizo la Liga Lombarda italiana. La Liga Lombarda italiana se convirtió en un partido nacional y no vaya a ser que el Partido Popular de Madrid se convierta en una suerte de partido procesista madrileño. Porque la clave de que funcione, entre comillas, el sistema fiscal de la Comunidad de Madrid es poder competir con otros territorios, lo que se llama el dumping fiscal. Claro, lo que pasa es que puede... Dumping se hace con los impuestos que afectan a la competencia, con sociedades, con IVA... Si el problema es que aquí llega otro dirigente político del PP de otra comunidad autónoma y dice, perdón por lo rudo de la expresión, doña Ayuso, me está usted jodiendo, porque lo que está haciendo usted está afectando a mi territorio. Y entonces tenemos un enorme problema en este país, porque entonces ya no es una discusión con los independentistas, es una discusión con regionalistas ricos que dicen, no, es que a mí me da igual cómo les vaya a los españoles. Yo voy a utilizar los instrumentos que tengo exclusivamente para favorecer la inversión en este territorio. Que eso vacía Castilla-León, Castilla-La Mancha, Aragón, deja sin recursos al resto, eso no es mi problema, porque mi censo electoral es el de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Mucho ojo, que Ayuso no se termine convirtiendo en Humberto. Venga, bebemos un trago de agua y seguimos. Bebemos un trago de agua y seguimos. Y empezamos a cerrar este lunes 11 de octubre, Marina Fernández. Sin fecha para retomar las clases más de 3 semanas después para los 4.000 alumnos de la zona afectada por el volcán de La Palma. El gobierno quería reanudarlas el miércoles y con 3.000 personas además confinadas en sus casas por la nube tóxica. Los bomberos siguen buscando en una zona boscosa de Lleida al niño de 8 años con una discapacidad que lleva desde primera hora de la tarde desaparecido del campamento en el que estaba participando. Cerramos además el lunes con los primeros paros anunciados por una empresa, la Acería Sidenor, por el precio de la luz. Si hace un año la corriente para una tonelada de acero les salía por 60 euros, ahora les cuesta 260. El gobierno vasco se reúne el viernes con el sector industrial y reclama al gobierno medidas más contundentes. Mañana está previsto que lleguen a Torrejón de Ardoz alrededor de 150 afganos evacuados desde Pakistán, a donde han tenido que llegar por sus propios medios con sus familias, igual que las 84 personas que han aterrizado hoy. Servicio y compromiso por trabajos como este es el lema del desfile militar de mañana, 12 de octubre, festivo para algunos, que estamos en pleno Puente del Pilar, aunque no lo parezca. Felicidades a Zaragoza. En fin, que ya que Netflix va a subir su tarifa a €1 al mes, ahí van algunas propuestas para los que no trabajen. El Museo de Altamira en Santillana del Mar, el del Prado en Madrid, el del Greco en Toledo, entre muchos otros museos, palacios y monasterios de titularidad estatal, mañana son gratis, así que ya sabes. Te veo un poco dolida con tener que pringar mañana. Un poco dolida, sí. Se quedan mañana con Marina Fernández. Dolida es muy suave. Oye, y para los que sí tenemos fiesta mañana, y no como Marina, Jordi Carbó, ¿qué tiempo nos va a hacer? ¿Te da tiempo de llegar a la playa o no? No, yo creo que ya no. Bueno, era la última oportunidad ya de este verano ya caducado, ¿no? Que todavía tenemos temperaturas del mar elevadas y la verdad es que igualmente tierra adentro la sensación volverá a ser como la de hoy. Al sol durante la tarde, un ambiente muy agradable, incluso un poco cálido en el centro y sur. En el valle del Guadalquivir, por ejemplo, se volverán a superar los 30 grados de máxima, pero cuidado porque insistimos en el hecho de que eso pasa durante la tarde y algunas horas. Antes, durante la próxima noche y mañana a primeras horas, ambiente fresco, de nuevo frío en gran parte del interior, por ejemplo en la meseta norte, mínimas por debajo de los 5 grados. Tiempo en general tranquilo por lo que me cuentas, pero mucho viento, Carbo.
Sí, hay 2 puntos ahora mismo y hasta mañana al mediodía aproximadamente, donde el viento del este, de levante, va a soplar con fuerza por una parte de las Rías Altas, en Galicia, y también en la zona del Estrecho. Aquí incluso este viento llegará con tanta humedad que acumulará algunas nubes y pueden dejar algunos chubascos prácticamente en cualquier provincia del Estrecho. Este viento, por eso, la noche de mañana irá perdiendo intensidad. Buenas noches, Jordi. Adiós. Y un día después de la derrota de la selección en la final de la Liga de las Naciones, seguimos a vueltas con el arbitraje del España-Francia, si era o no fuera de juego. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar, ¿qué tal? Que sepas que te va a hacer viento y lluvia mañana, pero no pasa nada, tú tranquilo. Estaremos aquí nosotros con Marina y con todo el equipo del Larguero para hablar. Bueno, no sé si mañana seguiremos hablando, pero esta noche sí. Vamos a hablar de la resaca del arbitraje del Francia 2, España 1. Vamos a tener a Iturralde González para intentar aclarar esa norma que no pone de acuerdo a casi nadie y que nos costó, quién sabe si ir a la prórroga, porque recordamos que el gol llegó en el 80. Es fuera de juego para casi todo el mundo. Iturralde dice que la norma se aplicó perfectamente. Pues ahora nos lo cuentas. Por cierto, ¿sí? Que me decía Pablo Iglesias, oye, yo quiero... Viene Manu, ¿no? Que yo quiero hacer una defensa de Marc Gasol. Totalmente. Sí, esta total. Hola, semana Pablo. Que se ha hablado mucho de Pau Gasol porque se ha retirado. Yo creo que hay que hacer justicia a Marc. El único jugador de baloncesto que, al igual que Pau, ha estado en All-Star de la NBA es Marc Gasol. El único que ha ganado un anillo es Marc Gasol. Además, junto con Rudy, es el único jugador español que ha ganado 2 veces el campeonato del mundo. Es alguien que en su manera de ser solidario ha hecho lo que prácticamente ningún deportista se ha atrevido, subirse a un barco de Open Arms y rescatar a migrantes. Y el último dato, que a mí me parece definitivo si se confirma: Pau volvió a jugar en el Barça, uno de los mejores equipos de Europa, jugó la final de la Euroliga, ganó la final de la ACB, y si Marc vuelve es para jugar en el Girona, en la segunda división, en la LEP Oro, para ver si el equipo puede ascender. O sea, yo creo que Marc Gasol merece ser reconocido como pues desde luego el segundo mejor jugador de baloncesto de toda la historia de nuestro país y desde luego el primero en valor y compromiso. Es una historia. Ahí queda eso. En un mundo en el que ya no hay romanticismo en el mundo del deporte, es una de las historias más románticas. Se acaba así, totalmente, que puede acabar con Marc Gasol jugando en el club de sus amores, en la Leboro, en la segunda división. Te digo una cosa, Pablo, estás para el Larguero, te lo digo de verdad. Que sí, que esta gente está haciendo posiciones. Y Margallo también. No se prohibían en Pablo Iglesias. Vuelve segunda para ascender. Él da un paso atrás. Es una historia increíble. Para volver a ascender. Es impresionante. Bueno, venga, Manu, te escuchamos ahí media. Hasta dentro de un rato. Chao, adiós a todos. Mañana, que es el día de la fiesta nacional, 12 de octubre, día de superávit de banderas, siempre de declaraciones de amor a la patria. Les pregunto, yendo al fondo de la cuestión, en la sociedad de hoy, en el mundo de hoy, en la España de 2021, ¿qué es ser patriota? Margallo. La cosa es que es muy simple, es el amor a la patria. Y sin patriotismo no se puede hacer política. Eso lo decía muy bien el general de Gaulle, que en sus memorias de guerra empieza con una frase que es antológica. Dice: yo siempre he tenido una idea muy clara de Francia. Me la dictan tanto la razón como el corazón. Es una emoción, es un sentimiento y es lo que te mueve a entrar al servicio público. Si no, te haces director financiero del Corte Inglés o vicepresidente de Iberdrola. Te contaba una anécdota sobre qué es el patriotismo. Yo tuve mi primer ministro, en Cultura, por cierto, tenía 29 o 30 años, fue Pío Cabanillas. Y él tenía siempre un aire muy distante, muy socarrón para tocar los temas, hasta que un día en una comida me dijo: yo solo he cometido un error en mi vida. Dije: ¿cuál? Y me dijo: creer que a Franco le importaba España más que a mí. Y me pareció impresionante. Y luego hay otra anécdota que les va a gustar a mis colegas, porque Carmen y yo estamos con los nietos y Pablo está con los niños. Yo, cuando renové el juramento a la bandera en 1990, la milicia era universitaria, permitían jurar a los familiares. Tenía un hijo mío que se llama Jaime, que tenía 5 años. Y dije: ¿tú quieres jurar bandera? Y entonces me dijo: ¿eso a qué me compromete? Y dije: a dar tu vida por España. Y entonces me dijo: ¿lo puedo pensar? Y vino y dice: de acuerdo, voy a jurar. Y es una foto que está en esos libros que les regalo a mis colegas, que nunca leen, aunque debían ser de lectura obligatoria en las escuelas. Una foto con el niño levantando los brazos y cogiendo la bandera, saliéndose la camisa porque no llegaba. Pues eso es el patriotismo. Carmen Calvo. A mí, para empezar, me gustaría que nadie tuviera de manera unívoca
el monopolio de la patria para que no me impongan ninguna patria que no me guste, ¿no? Yo hace mucho tiempo, cuando descubrí a Rilke en su paso por Ronda, me quedé con un verso suyo que decía que tu patria es tu infancia. Tu patria es tu infancia, tu patria es lo que tú recuerdas de ese momento de tu vida donde se fragua un poco tu identidad, y tu identidad relacionada con el lugar al que tú crees que pertenece o elige pertenece. Y a partir de ahí yo creo que la patria, en términos más modernos, son tus compatriotas, no una entelequia. O sea, sabemos que España tiene este territorio, que estas son sus fronteras, su historia, pero a mí me parece que la patria para un demócrata tiene que estar vinculada con sus compatriotas, con la gente de carne y hueso, a ser posible con la gente que necesita de la política, que necesita de lo público, que necesita de progresar en derecho, en calidad de vida. Y a mí me parece que eso es la patria, una cosa muy concreta, salir a la palestra a pelear porque las cosas sean mejores para la inmensa mayoría de la gente. Entonces yo, más que patria en un lugar, una historia, una bandera, unos símbolos que no tengo, me parece que la patria es democráticamente echar el resto por tus compatriotas, por la gente de carne y hueso que te toca ahora convivir con ellos. Dentro de 50 años no estaré aquí, y cuando tenía 14 no podía pelear mucho, pero ahora que tienes fuerza y edad, lo que te toca no es tanto la patria, sino tus paisanos. Iglesias. Estoy de acuerdo con Margallo y con De Gaulle respecto a que tiene que haber un elemento emocional, un elemento irracional en eso, y ahí yo pues contaría una anécdota, un elemento de mi biografía. Mis dos hijos mayores nacieron muy prematuros y necesitaron de muchísimos cuidados médicos durante sus 3 primeros meses de vida. Si yo fuera estadounidense, probablemente mi pareja y yo no hubiéramos podido costear el precio de lo que necesitaban mis 2 hijos. Y me hizo sentirme muy orgulloso de ser español, vivir en un país en el que tus hijos van a tener sanitarios atendidos y si nacen antes de tiempo. Y para mí eso es lo que significa la patria y lo que más orgulloso me hace de sentirme español. Saber que a pesar de todo lo que se le ha hecho a la sanidad pública, aquí la sanidad es universal y no le piden la tarjeta de crédito ni la cuenta bancaria a nadie para que los mejores le atiendan. Pero yo amaba a mi patria cuando estábamos en dictadura, y puesto que estamos con a mí, lo que me dolió es en el testamento de Franco, cuando dice: yo no he tenido más enemigos de míos que los que eran enemigos de España. Es decir, los que queríamos un régimen distinto, a su juicio éramos la anti-España, exactamente lo contrario. Y aprovecho para enlazar con una observación que ha hecho antes Pablo, que no hubo en la derecha quien quiso la democracia, no es verdad. En el contubernio de Múnich del 62, se llamaba contubernio de Múnich por el régimen, estaban los democristianos, los liberales, había muchísima gente que queríamos una democracia liberal, porque el Partido Comunista lo que quería es cargarse la dictadura, pero establecernos en aquel momento, en el 62, era la dictadura del proletariado. Por eso no se les invitó a Múnich. Es un concepto distinto, y en aquel momento en Alemania se prohibió el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque quería implantar la dictadura del proletariado. Estábamos en la época de Stalin. De todas maneras, yo creo que hay elementos de un hilo conductor de identidad que a todos nos pueden remover emociones. Claro. Pero me parece que en nuestro país tenemos un problema con la patria, es que nos sirve mucho para enfrentarnos. Nos pasa como con la bandera, ¿no? Que mientras que algunos la patrimonializan y creen que es suya, particularmente esta moda que ha sacado Vox de que la bandera es suya. El otro día alguien comentaba en los medios que en el último meeting, creo, de las elecciones alemanas, alguien se acercó a darle una bandera de la República Federal de Alemania a Merkel, y no la quiso porque dijo que es que la bandera era de todos, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos los españoles es que con todo esto, exactamente, nos sirve, en vez de para unirnos, para lo contrario. Y creo que en ese sentido deberíamos, que me
parece una buena idea. Yo siempre he pensado, que lo piensa mucha gente, que la Segunda República Española en realidad era el sueño de la democracia, llegar a la democracia, y visto lo visto con Alfonso XIII, aquello era más la defensa, no tanto de una forma de Estado como sí un sistema político, y a mí me parece que ahora haríamos entre todos también bastante bien en dejarnos de toda la aureola esta que tiene la patria, con reminiscencias incluso franquistas, y dejarnos que la patria sea la democracia constitucional que tenemos. No hay más patria que defender eso, que nos ha costado tanto trabajo, y como decía mi amigo Pérez Llorca, es la primera constitución que no es de partido, que ha tendido puente. Esto lo decía Pérez Llorca hasta el final de sus días. Me lo dejó escrito en una última nota que me escribió casi al final. Yo creo que hay una patria estupenda para los españoles ahora, que es nuestra democracia constitucional, que nos puede amparar a todos, y ahí está incluso la bandera descrita en sus colores y en sus franjas. Ahora la República, si vamos a las fuentes, Azaña dijo: la República será de izquierdas o no será. Es decir, no era Azaña. No me parece excesivamente inclusivo. Y segundo, te corrijo, 1876, la de Cánovas, Sagasta, etcétera, una constitución que hicieron unos notables también, como los padres. Como la del 31 era de los profesores, la del 31 se llamó fue una con Jiménez de Azúa. De unos contra otros. La de 1876 es una constitución muy, muy inclusiva. Por cierto, por venirnos un poquito más al presente, ha contestado esta tarde el gobierno a las palabras del líder de la oposición, Pablo Casado, que ayer le anunció al mundo que España está quebrada. España está quebrada. España está quebrada, y el Banco Central Europeo nos ha tenido que inyectar 330.000 millones de euros, de los cuales 120.000 son todas las emisiones netas de la deuda pública nacional el año pasado. O sea, yo cuando escucho a Alberto Garzón decir hemos colocado toda la deuda porque somos solventes, digo, pero vamos, alma de cántaro, pero si te lo ha comprado todo el BCE. Y hay un problema aquí, que es que en marzo acaba el programa especial de compra pandémica de deuda. Aviso, como nos dejen de comprar o nos suban tipos, hemos quebrado. Le ha respondido esta tarde la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Estaría bien que el señor Casado dejase de una vez por todas los bloqueos, los catastrofismos infundados, y se aviniera a estar del lado de la inmensa mayoría de los españoles y de las españolas que queremos que a España le vaya bien. Una manera de hacer un buen patriotismo es hablar bien de España. Dígame una cosa, señor Margallo, con honestidad. ¿A usted se sintió cómodo ayer escuchando esas palabras de Casado, anunciándole al mundo que España está quebrada? Lo que dice Casado es, primero, los datos. Tenemos una deuda pública que es un 122%. El gobierno necesita colocar 330.000 millones todos los años. Eso lo coloca porque el Banco Central está comprando toda la deuda que emiten todos los países. Se han suspendido pero toda Europa. De toda Europa. Claro. El problema, Italia tiene más deuda que nosotros. Espera un momento. El problema es cuando toda Europa salga y sale un año antes que nosotros, el Banco Central puede dejar de comprar. Entonces vas a tener que ir a los mercados a colocar ese dinero, insisto, 330.000 millones. Entonces va a haber dinero, pero no para todos. Van a discriminar en función de la sostenibilidad de la deuda, porque la gente que presta dinero quiere que se lo devuelvan, y de la confianza que tenga el gobierno. Y hay un dato, el otro día discutíamos del empleo, Carmen, Pablo y yo, y me he molestado bien ver las cifras. Mire, en la economía globalizada el problema es cómo está respecto a los demás, respecto a los mejores. Si te acercas o te alejas. Me parece que ya os lo conté, lo del león y el explorador, ¿no? Los datos es que con Felipe González, que estuvo 14 años, España se aproxima a la media de la Unión Europea 5 puntos. Con andar en 8 años, muchos menos, 4,56, casi 5. Con Rodríguez Zapatero perdimos 9,85, todo lo que los puntos que habían ganado los dos anteriores. Con Rajoy, beca muy difícil, solo 7 años, 2,20. Y con Sánchez en 3 años hemos perdido 5,26. ¿Por qué? Porque hemos sufrido más que ninguno. Nuestra caída del Producto Interior Bruto fue la mayor. Y porque hemos podido ayudar menos a nuestras empresas, 10 veces menos que Alemania, porque teníamos menos dinero en la hucha, nuestro margen fiscal. Es decir, de la pandemia vamos a salir más retrasados de lo que estábamos antes de entrar. Pero usted habría dado esa entrevista diciendo España está quebrada.
Yo creo que el problema no es el titular, sino la explicación. Es decir, ¿qué va a pasar cuando el Banco Central deje de comprarnos y tengamos que ir a los mercados? Es que yo viví la herencia de Zapatero en el gobierno. Cuando llegamos al gobierno tuvimos que hacer unos ajustes. Mira, te voy a dar un dato. Yo era responsable de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional. Cooperación Internacional, datos que recoge Bernabé, al que tú conoces bien, me la redujeron un 75%. Es decir, yo tuve que hacer la misma cooperación que hacía mi antecesora Trinidad Jiménez con un 25% del dinero. Mira, Carmen Calvo. Esos son datos. Lo que no son cuentos... Calvo. Lo que no son cuentas son cuentos. Para el año 22 se calcula un 5% de déficit del PIB. 2 puntos menos que ahora. Hemos subido la tasa interanual de la inversión extranjera en nuestro país. Y decir que a España le afecta más la crisis económica subsiguiente de la pandemia, cuando somos el segundo lugar de destino turístico del mundo. 10,8 puntos. Claro, pero si es que la pandemia... que es una situación ignota, extrañísima, difícil de manejar, etcétera, etcétera, y más para el mundo moderno que está absolutamente interconectado, afecta desde el punto de vista económico fundamentalmente a los destinos turísticos que nosotros, que tenemos casi enganchado el 14% del PIB en turismo, en una industria. ¿Cómo no nos va a afectar a nosotros más? Si somos el lugar... Claro, y aún así tenemos... menos deuda ¿Fuimos los que menos que ayudas Italia. pudimos dar? No, es que eso no es verdad. Incluso ha habido ayudas nacionales. lo que se ha movilizado de manera directa o indirecta por el gobierno de España ha sido absolutamente histórico. Ayudas histórico. que salen del Para Tesoro empezar, Nacional. estamos casi en 30.000 millones el sostenimiento de los ERTES. Y es más, 22 de julio, 800.000 millones a Alemania, 100.000 España. Italia, que es el país con el que nos podemos comparar, tiene más deuda que nosotros. Francia, 2 puntos Pero interna, menos. Carmen, interna. Si el problema de nuestra deuda es que está fuera. Yo comprendo que te puede costar mucho trabajo, y te lo digo como reconocimiento, que tú vayas a seguir despeñándote, precisamente hablando de patriotismo, por por el hilo continuo de despotricar de tu país continuamente como hace Casado. No lo haría. Estoy segura de que no lo haría, porque te funciona la cabeza de otra manera y porque creo que a Casado le faltan ya formas para aspirar a lo que aspira, que es a ser presidente de gobierno. Le faltan ya formas de todo tipo. Claro, descolgarte ahora mismo, después de lo que este país vivió en la crisis del 2008, después de que la pandemia nos ha afectado como destino turístico, es decir, España está en quiebra, con los datos que tiene este país, muy homologables a los de Europa ahora mismo, cuando nos hemos batido el cobre en Europa para salir de esta, me parece antipatriótico. El 11 de octubre, porque mañana se supone que es el Día de la Paz. Iglesias. Hay una broma que se hace entre profesores de economía. Se nos había dicho que las grandes catástrofes convertían a los ateos en creyentes y en realidad lo que hacen las grandes catástrofes es convertir a los neoliberales en neokeynesianos. La política económica de España es la misma política que están haciendo todos los países europeos, porque es una política concertada con gobiernos de diferente signo político. Es decir, gobiernos gobernados por la derecha están haciendo básicamente lo mismo, gastar en un contexto de crisis y asumir que la deuda va a crecer y asumir que el Banco Central Europeo puede asumir fórmulas de mutualización de la deuda y asumir... Lo ha mutualizado, quieres decir la Comisión. No. La Comisión, es verdad. Pero el Banco Central puede emitir bonos a unos niveles sin precedentes y asumir que de alguna manera hay que hacer lo contrario a lo que durante mucho tiempo determinó los dogmas de la política económica. ¿Eso qué quiere decir? Que quizá no tenga demasiado sentido hacer oposición con argumentos de antes de la pandemia, porque lo que está haciendo el gobierno de España es lo que están haciendo todos los países de Europa. Y lo que vamos a hacer nosotros es ponerle al programa el punto y 25. Soledad Gallego Díaz. El primer ministro italiano, Mario Draghi, visitó hoy la sede en Roma de la Confederación General del Trabajo, el principal sindicato del país, asaltado el sábado por grupos violentos neofascistas. Draghi dio un abrazo a su secretario general y le trasladó el apoyo del gobierno y de todas las instituciones. Los sindicatos, dijo, son salvaguardia de la democracia.
Es una visita para nosotros importante, contestó el dirigente sindicalista, porque nos trae el compromiso de evitar una vuelta al pasado. Todos los partidos, incluidos el equivalente ultraderechista de Vox, Fratelli d'Italia, han condenado el ataque, pero no todos están de acuerdo con la propuesta del Partido Demócrata de centroizquierda, que quiere que se ilegalice inmediatamente a esos grupos fascistas, tal y como prevé una disposición final de la Constitución italiana de 1948. Seguramente el fascismo no está a la vuelta de la esquina ni en Italia ni en otros países donde se han producido ya incidentes violentos de ultraderecha. ¿Cómo olvidar el asalto al Congreso de Estados Unidos el pasado mes de enero por hordas pro-Trump? Pero la mejor manera de asegurarse es impedir que asome el hocico. Desde luego hay que detener y procesar inmediatamente a los responsables de esos actos violentos. En Italia se detuvo el mismo sábado al máximo dirigente del grupo Forza Nova y a 12 de sus compañeros. Pero ¿es eso suficiente? Será interesante seguir estos días el debate en el Parlamento italiano. Punto y 25. Pero entonces Margallo fue fuera de juego o no fue. A mi juicio fue fuera de juego, y lo que más me molestó es que no se trazó la línea como se traza en España, y la interpretación desde que Henry García tenía intención de jugar, eso ya es un juicio de intenciones. Lo que es un hecho objetivo es que Mbappé estaba delante de toda nuestra defensa. ¿Esto se averiguó por el VAR famoso ese? Sí, pero si no hubo la será que línea. el VAR es con B y no ven bien lo que pasa. El VAR te dice que en vez de con V, porque yo no entiendo de fútbol, pero tengo la sensación de que es VAR con B. Carreño, y que no se entera. Que Sergio Ramos parece que va a debutar ya así el próximo viernes con el PSG. Ahora hablamos del VAR con V y del VAR con B, que ha habido de todo después del Francia-España. Y efectivamente, Sergio... Según dice Le Parisien, Sergio Ramos debutará con el Paris Saint-Germain este próximo viernes a las 9 de la noche, así que ya hemos visto el debut de Messi junto con Mbappé y Neymar. Falta ver el debut de Ramos, que todo indica va a ser este viernes. Yo no vi el partido de ayer de la selección porque estaba con los peques, pero esta mañana he estado en RACU, y en RACU el consenso era España perdió con honor. Sí, o sea, como había verdadera admiración. Es verdad que hay mucha admiración por la selección de Luis Enrique, que la ve un poco madrileña, entonces es una selección que me gusta mucho. El Madrid no hay despierta más simpatías, ¿no? Pero como que el partido se había seguido con pasión. Y esta cuñita que me has metido ahí a última hora de la no, otra porque tertulia es para en la que decir estás, despierta más simpatías que la demócratas. Propaganda. Venga, despierta más simpatías que la España de Del Bosque o Lopetegui, quería decir, Pablo. Te escuchamos ahora, Manu, un beso. Hasta ahora. Adiós. Chao. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.